Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a estar conociendo las funciones de base de datos. Y vamos a empezar ya mismo, así no perdemos tiempo y no se hace un video tan largo. A ver, vamos a pasar esto para acá. Yo me voy a borrar, así no me ven. Y tenemos una tabla. Si no tienen esta tabla, pueden apretar pausa en el video, la pueden copiar, pueden crear alguna similar o con los mismos datos y vamos a trabajar con ella. ¿Qué son las funciones de base de datos? Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo las funciones básicas, y estas funciones, por ejemplo, la función suma, ¿sí?, permitían calcular la suma de lo que seleccionábamos. Por ejemplo, si seleccionaba todo esto, me dice que la suma de todas las compras es 3.962. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero saber cuánto suman las compras, pero solamente de las mujeres? Bien, acá ya no quiero saber la suma de las compras de toda la población, sino solamente de aquellas que tienen sexo femenino. Entonces, bien, cuando nosotros usamos funciones de base de datos, lo que le estamos haciendo es ponerles una condición. Yo le estoy diciendo, sumame todos los valores, pero que sean de sexo femenino. O le podría haber dicho, sumame todos los que atendió el vendedor Mario, o sumame todos aquellos que tienen ingresos superiores a 2.000 pesos, o sumame solamente aquellos que tienen menos de 3 hijos, o sumame todos aquellos que compraron en febrero. ¿Se entiende? Bien, ¿y cómo hacemos eso? ¿O qué función vamos a usar? Vamos a usar una función que se llama funciones de base de datos. Para ello vamos a tener que aprender primero a utilizar esta fx que aparece aquí. Yo puedo usarla desde aquí, y si no, si voy a donde dice fórmulas, tengo una fx aquí grande. ¿Se entiende? Bien. También las puedo buscar aquí en más funciones, pero con esta o con esta es lo mismo y funciona igual. ¿Cómo encontramos las funciones de base de datos? Cuando hago clic en f de x o en este de acá, me aparece este cuadro que sirve para insertar función. Yo las funciones las puedo buscar primero aquí en este lugar, ¿sí? Puedo poner base de datos y aprieto en ir y me va a mostrar todas las funciones de base de datos que encuentra Excel. Si no, yo puedo hacer clic acá, en esta parte de acá, y buscarla por tipo. Fíjense todos los tipos de funciones que hay. Financiera, de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadística, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógica e información. Y si no, pongo en todo, y si no me acuerdo a qué categoría pertenece, pero me acuerdo cómo se llamaba el nombre, la puedo buscar aquí por el nombre. Bien, en este caso yo les dije que eran función de base de datos, y acá me aparecen únicamente aquí abajo todas las que son de base de datos. Yo voy a usar bd suma, la función que se llama bd suma. Cuando hago clic ahí, me aparece en esta ventana 3 renglones que son los 3 argumentos que tiene la función de base de datos. En video anterior ya habíamos visto que eran los argumentos y eran los datos que necesito para poder utilizar esta función. Los argumentos que están en negrita son argumentos obligatorios. Vamos a ver que en este no es el caso, pero aparecen argumentos que no están en negrita el nombre, y en ese caso son argumentos optativos. Los puedo poner o puedo no ponerlos. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo no pongo esos argumentos, Excel les va a asignar un valor por mí. Fíjense que aquí dice suma los números en el campo columna de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. Eso es una descripción de la función bd suma. Y abajo, cada vez que me paro en un argumento diferente, me viene una ayuda de qué es ese argumento. ¿Sí? Bien, voy a poner cancelar por ahora. Yo les dije, quiero saber la suma de compras de las mujeres. ¿Sí? Suma de las compras de las mujeres. Yo no quiero saber de todo el mundo, yo quiero saber únicamente de aquellas que son mujeres. Entonces voy a tener que escribir, antes de usar la función, lo que se denomina criterio. Y el criterio
criterio son lo que me permite a mí diferenciar a las mujeres o a los datos de mujeres de otros. ¿Cómo sería? Si yo quiero saber únicamente las de sexo femenino, me fijo acá, esta columna se llama sexo, entonces voy a poner sexo y abajo voy a poner F. No importa que lo ponga en mayúscula o minúscula, es indistinto, pero ese va a ser mi criterio. Yo quiero saber la suma de ingresos de las compras de las mujeres. Podría haber dicho la suma de las compras de los hombres y en ese caso hubiese puesto sexo M, ¿sí? O podría haber dicho la suma de las compras de los que compraron en enero y hubiese puesto mes enero. ¿Se entiende? Bien. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que tanto esto como esto, es decir, enero como mes, tiene que estar escrito exactamente igual que acá o acá, enero. ¿Sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes lo escriben diferente, para Excel es como si fuese una palabra completamente diferente. Por ejemplo, si yo pongo mesa, ya Excel no la va a entender. Pero hay un error que se comete muy comúnmente y es en vez de mesa, en vez de mes, poner mes, espacio y apretar Enter. Eso es un peligro porque fíjense que la palabra mes es exactamente igual a esta otra palabra mes. La única diferencia es que este tiene un espacio acá. Excel me va a dar un error, pero yo cuando lo mire así a simple vista no me doy cuenta. Cuando lo traten de hacer van a ver que se pueden llegar a equivocar en eso. Acostúmbrense a fijarse si acá no tienen un espacio en blanco, lo borran y lo utilizan así. Bueno, voy a borrar esto. Dije, quiero sumar las compras de las mujeres, entonces puse sexo femenino. Ahora era FX, funciones de base de datos, B de suma, busco, y pongo aceptar. Y acá me dice, el primer criterio es base de datos. La base de datos en una función de base de datos es toda la tabla, justito hasta ahí. El nombre del campo. El nombre del campo es lo que yo quiero sumar. Yo quiero sumar ¿qué cosas? Las compras. Entonces voy a hacer clic acá en la palabra compra. Y el criterio lo escribí aquí aparte y dice sexo F. Y fíjense que ya me empieza a dar un resultado que dice 1714 es la suma de compras de las mujeres. Si yo desconfío de esto las primeras veces, podría decir, a ver, esto, puedo seleccionar esta, puedo seleccionar estas dos, puedo seleccionar estos dos, puedo seleccionar estos tres. Me fijo abajo del todo y dice suma 1714, perfecto. Bien. Si yo en vez de la F le reemplazo y le pongo una M y aprieto Enter, fíjense cómo cambió automáticamente y los hombres gastaron más, gastaron 2.248 pesos. Bien. Supongamos ahora que quiero saber cuál es el promedio de ingresos de los hombres. Voy a poner sexo masculino y voy a usar, en vez de B de suma, voy a usar B de promedio. Las funciones hay varias, fíjense que está B de contar, B de contará, B de max, B de min. Esas funciones las vimos en las funciones básicas, sin la parte de base de datos. La única diferencia acá que al tener el BD lo que me hace es que yo tenga que poner un criterio. ¿Se entiende? B de promedio. Dije promedio de ingresos, voy a seleccionar base de datos toda la tabla. Promedio de ingresos de los hombres, nombre de campo. ¿Qué quiero promediar? Los ingresos. Y el criterio está aquí abajo, sexo masculino, y me dice que el promedio de ingresos de los hombres es 2.697. Si pongo una F, 2.922 ganan más las mujeres que los hombres en promedio. ¿Se entiende? Genial, genial. Vamos a empezar a ver que no solamente se pueden poner criterios de este tipo, sino que se pueden poner, por ejemplo, si yo quiero sumar o quiero saber el promedio de hijos de los que tienen ingresos superiores a 2.000. Entonces voy a poner ingresos y superiores a 2.000 se van a escribir mayor 2.000. Mayor 2.000. El promedio de hijos de los que tienen ingresos mayores a 2.000, voy a poner B de promedio. La tabla es toda. Siempre los criterios son los mismos. Nombre de campo es promedio de hijos, dije. Así que va cantidad de hijos. Y el criterio está acá, ingresos mayores a 2.000. El promedio de hijos
es de 1,30 los que tienen ingresos mayores a 2.000. ¿Qué otros criterios se pueden poner acá? Por ejemplo, se puede usar así, miren. Ingresos mayores a 2.000. Eso lo pueden poner. Pueden poner menores a 4.000. ¿Ven cómo se escribe? Si yo quiero poner menores iguales a 4.000, es decir, que considere el 4.000, se pone menor igual 4.000. Es decir, el igual se pone a continuación del menor. Si digo 4.000 o más, puedo poner mayor o igual a 4.000. ¿Sí? Genial. Si yo digo que empiecen por la letra, cuyo apellido empiece por la letra C, puedo poner C asterisco. ¿Sí? Si quiero saber los ingresos de las personas cuyo apellido termine en Z, puedo poner asterisco Z. Bien. Puedo trabajar con fechas. En esta tabla no tengo una fecha, pero si tuviese una fecha, por ejemplo, podría poner mayor al 2 del 2 del 2020. ¿Sí? Y lo va a entender Excel. Bueno. Vamos a complicarlo un poquito más. Yo dije en el ejercicio, acá en la cuenta de primero, dije que quería conocer la suma de las compras de las mujeres. ¿Sí? Pero yo puedo agregar más criterios. Por ejemplo, puedo decir, quiero saber la suma de las compras de las mujeres que atendió Mario. Entonces el criterio va a ser así, sexo femenino y vendedor Mario. ¿Sí? Se pone uno al lado del otro sin dejar espacio. Y se halla el resultado de la siguiente manera. B de suma, la suma de los ingresos de los que atendió Mario son mujeres, dije, bueno, suma, nombre de campo de los ingresos, y de los que son mujeres y atendió Mario, selecciono todo acá junto y ya me va a dar. ¿Se entiende? Yo puedo ir agregando muchos. Puedo poner, por ejemplo, miren, sexo F, vendedor Mario. En el mes de febrero. Y que tienen... Perdón, hice lío. Esto va acá. Mes, febrero, dije. Y que tienen más de 2 hijos. Ven cómo uno va enlazando los criterios uno con otro y yo podría ir averiguando un montón de información segmentándola. Hay una cosa más. Espero que todos conocen, o calculo que todos conocen la diferencia entre I y O. El I tiene que cumplir todas las condiciones. Por ejemplo, para sumar esto, tiene que ser mujer, y tiene que haber sido atendido por Mario, y tiene que haber comprado en febrero, y tiene que tener más de 2 hijos. Si no cumple alguna de estas condiciones, ya no lo va a sumar. Pero el O permite que cumpla, si yo digo mujer, o atendió Mario, o compró en febrero, o tiene más de 2 hijos, sumaría aún faltando alguno de los datos con tal que cumpla alguna de las condiciones. Por ejemplo, si yo digo, miren, quiero sumar los ingresos de las mujeres que compraron en enero, o de los que atendió Mario, lo voy a escribir así. Es mujer y compró en enero sin importar el vendedor. O sea que acá me va a sumar, mientras sea mujer y haya comprado en enero, las que atendió Fernando, Lucas o Mario. Y además va a sumar, no importa el sexo, puede ser hombre o mujer, no importa el mes en que compró, siempre y cuando los haya atendido Mario. ¿Sí? Entonces de eso me va a dar el resultado acá. Y para seleccionarlo se selecciona todo junto. En este tipo de ejercicios de base de datos, cuando yo pongo el O se escribe en la línea de abajo. Y puedo ir teniendo varios O. Puedo haber puesto acá o los hombres que atendió Lucas. Y puedo seguir agregando O's. Bueno, espero que hayan entendido bien cómo funcionan o cómo trabajan las funciones de base de datos. Son muy útiles, sobre todo cuando queremos calcular datos segmentados. Y la verdad es que se utilizan muchísimo. Espero que
les sea de utilidad y cualquier cosa comenten acá abajo, me preguntan acá abajo que yo voy a entrar a responderle todas las dudas que tengan acerca de esta función y si es necesario vamos a hacer otro vídeo. Gracias por su atención, nos vemos pronto.